al menos para este tipo de trabajo, los artículos de revisión les van a ser bastante útiles. Entonces, bien puede ser el uso de un artículo científico. No es obligatorio, es una opción. De pronto, podría ser un libro. Ustedes tienen a disposición, pueden trabajar con libros digitales. De pronto pueden encontrar información en algún libro digital. Eso sí, tendrá que ser un libro actualizado, les decía, porque sobre todo el segundo tema que vamos a tratar es como un poco más de actualidad. Entonces, en ediciones antiguas probablemente no lo encuentre. O en algún sitio web, pero que sea de índole académica. Índole académica significa, lo saben ustedes, que proceda de la autoría de un investigador, que sea la web de una institución, de algún grupo de investigación, no cualquier sitio, eh, sobra decirlo. La consulta deberá ser referenciado, es decir, vamos a colocar nosotros la bibliografía y esta bibliografía, desde luego, se manejará con normas APA. Vamos a dividirla en dos partes, ¿de acuerdo? Este trabajo lo vamos a dividir en dos partes. En una parte que guarda relación con agua y en otra que guarda relación con suelo. En la primera parte vamos a hacer el análisis del método del número más probable. El número más probable. ¿De acuerdo? Relaciónenlo porque sé que lo van a encontrar incluso un poco, van a encontrar información estadística, pero ustedes vayan direccionando su consulta hacia el monitoreo de la calidad de agua, para que un poco ustedes vayan comprendiendo con qué fin se utiliza esta metodología. Lo solemos aplicar, por ejemplo, cuando necesitamos hacer un recuento del grupo de las coliformes totales, coliformes fecales, E. coli. Entonces, ahí es cuando nosotros en laboratorio utilizamos esta técnica. En agua lo podemos utilizar también a nivel de alimentos. Claro, ustedes ya saben que para hacer este recuento tendríamos que trabajar con un sistema de diluciones. Eso les comento porque de antemano ustedes ya podrán darse cuenta de que al menos en la parte estadística, información de este tipo se encuentra abundante. Hay mucha información que les explica bastante bien el sustento estadístico. Vamos a manejar un poquito para que vayamos comprendiendo. Al fin y al cabo es una consulta, entonces necesitamos conocer cuál es la base de esta metodología, pero vayamos enfocándolo un poco hacia la parte de aguas. Y en suelos vamos a hablar de los microarrays. ¿De acuerdo? Los microarrays nosotros los solemos utilizar para hacer el monitoreo de todas las especies microbianas que existen en una muestra de suelo y que no necesariamente son cultivables. ¿Se acuerdan que decíamos? Podemos nosotros tomar una muestra, llevarla al laboratorio y hacer el aislamiento. Lo que crezca en la caja Petri no necesariamente va a ser un reflejo de lo que en realidad existe en esa muestra de suelo. Hay algunos organismos que simplemente están vivos, desde luego, pero no se adaptan a las condiciones de laboratorio y no pueden crecer en condición de laboratorio. Entonces, estas vienen a ser una especie de sondas muy pequeñitas, hagan de cuenta una placa portaobjetos, a modo de un chip, funcionan para ir detectando la presencia de ácidos nucleicos. Básicamente se trabaja bastante bien con ADN, los microarrays de ADN.
Entonces son como unos cebos que se pone para ir buscando qué tipos de ADN hay en ese suelo y con qué tipo de microorganismo encaja. Entonces, no es que los microarrays se utilicen solamente en suelo, no es que el método del número más probable sea usado solo para muestras líquidas, solo para muestras de agua, pero les decía, vayamos un poco procurando que nuestra investigación, que nuestra consulta se vaya encaminando hacia suelo y hacia agua respectivamente. Así que les decía, si gustan una sugerencia, abundante información, claro que la pueden encontrar en artículos científicos, sin duda alguna. Y sobre todo les va a ser bastante útiles los artículos científicos, los que son de revisión. Aunque en los que son experimentales, ya ustedes con la experiencia que han tenido, saben que siempre hay una parte, por lo general en la introducción, en donde se explica el sustento teórico. Entonces también podrían extraer un poco de información desde ahí. Libros. Les recuerdo, salvo que sean versiones actuales para que les hable del método de los microarrays. Si son versiones muy viejitas, muy antiguas, a lo mejor no encuentren información al respecto. Y cualquier otro sitio web, pero les repito que sea de índole académica, es decir, que tenga un autor, un responsable y que ese responsable esté relacionado con la parte académica. Tutores académicos, jefes de departamentos de investigación, docentes, etcétera. Este trabajo lo van a desarrollar a mano. Va a ser un trabajo que ustedes lo desarrollen a mano. Y por cada uno de los apartados, es decir, número más probable y microarrays, vamos a ponerle un máximo, un límite en cuanto al número de palabras. Vamos a hacer que esto sea una síntesis sumamente reducida. Van a extraer la información principal de cada uno de los temas. Entonces vamos a trabajar a razón de máximo unas 500 palabras por tema. ¿De acuerdo? Máxima 500 palabras por tema. No se olviden, por favor, referenciar, desde luego, su trabajo, todas las fuentes que ustedes tomaron como base para la consulta. Al final lo escanean. Escanear en formato PDF. Y en esta ocasión no estamos diciendo que vamos a adjuntar ningún documento, no vamos a adjuntar aquí ningún artículo científico porque no es obligatorio basarse en un artículo científico. Simplemente ese trabajo a mano que ustedes han desarrollado lo escanean y ese PDF es el que subirían al aula virtual. Hasta aquí de pronto, ¿alguna pregunta? Profe, yo no le entendí muy bien sobre el número más probable. Para investigar, por ejemplo, ¿cómo le ponemos? Biología, microbiología, el número más probable respecto al agua. ¿O cómo? El número más probable es se estudia dentro de la parte de microbiología. Lo que yo les decía es que van a encontrar bastante información estadística, porque el momento en el que estén leyendo sobre el tema, van a darse cuenta de que esto se sustenta en estadística. Es un método estadístico, es una aplicación estadística de probabilidad, de ahí el nombre. Cuando les digo respecto a agua, me refería a que no necesariamente vamos a utilizar el número más probable en muestras líquidas, en muestras de agua. Les comentaba que nosotros también podemos utilizar el número más probable cuando el origen de la muestra es sólida, es una muestra de alimentos, por ejemplo. Entonces, sí que van a encontrar información abundante al respecto. Ahora, lo que yo les sugería es que vayamos direccionando, dándole un enfoque hacia la parte de agua nada más. Así como en el caso de los microarrays, que les decía que no solo se utilizan para hacer muestreos o monitoreos en suelo, pero después de la explicación del fundamento del método, si gustan, pongan un ejemplo o casos
en los que se apliquen o se empleen microarrays para muestreos de suelo. Eso es lo que les comentaba un poquito Cecia. Ya, profe, gracias. No sé si de pronto tienen otra duda sobre esto. Ok. A ver, el taller con ustedes lo teníamos pendiente, yo tengo anotado aquí, el miércoles 18 de agosto. Por lo tanto, este deber, esta tarea quedaría para el martes 17, justo de aquí a una semana. Son extractos, es una síntesis. Miren que la extensión del trabajo es poco, 500 palabras. Para resumir este tema es poco, es un trabajo corto. Lo que interesa es la calidad de información que ustedes presenten. Lo que se valora es la capacidad de síntesis después de haber revisado esta información. ¿Alguna pregunta tal vez? De acuerdo. Inge, disculpe, usted nos decía que era 500 palabras por tema. En total son 2 temas, por ende el trabajo sería de 1000 palabras. Sí, son límites nada más para que ustedes, no es que les pido que vayan contando una por una, pero sí hay que tener una idea del aproximado. O sea, si alguien lo deja en 510 palabras, no es que va a recibir una sanción, una amonestación por eso, no, nada por el estilo, sino es más o menos para que tengamos una idea de la magnitud del trabajo, que no vayamos a presentar de pronto unas 5 o 6 hojas por cada uno de los temas, porque si no se limita, a veces pasa. Esa es la razón por la que se pone este dato. Gracias, Inge. Listo, Cindy. No sé, tal vez alguna otra pregunta, chicos. Profe, de todo esto da un resumen, ¿verdad? Sí, sí, de cada uno de los apartados, una síntesis, exactamente, una síntesis de la metodología, del número más probable y de los microarrays. Entonces sí lo podríamos hacer a renglón seguido, ¿verdad? Sí, si gustan, aquí no es como en otros trabajos en los que sí o sí les he pedido que utilicen organizadores gráficos. En este caso no es necesario hacerlo. Tienen total libertad. Ahora, si alguien quiere, también bien, bien podría utilizar organizadores gráficos. Si no, no pasa nada. ¿De pronto alguna otra duda, chicos? Listo. Vamos entonces, ya con lo poquito que nos falta. ¿Me confirman, por favor, si es que estamos viendo ya la presentación? Sí, que sí, se ve. Listo. Terminemos esta última parte con lo que nos faltaba, que son los hábitats marinos. En este caso hablamos de océanos y mares, ¿de acuerdo? Entonces, decimos que los microorganismos son los principales productores y también descomponedores de mares y océanos en todo el mundo. Sabemos que como productores nosotros reconocemos a las algas y a las cianobacterias, pero yo les había mencionado un dato que no es una generalización, sino simplemente pues algo que suele ser bastante común. A las algas las encontramos nosotros con mayor énfasis en cuerpos de agua dulce. Ahora, en este caso, en cuerpos de agua salada, como organismos productores, ¿a quién tenemos principalmente, prioritariamente? Cianobacterias. Muy bien, a las cianobacterias, exactamente. Y A las hay algas un dato, sí, me decían chicos. también eran las algas, pero más las cianobacterias. Claro, exactamente. También hay algas, desde luego.
pero predominan por volumen las cianobacterias. Hay un dato que habla que en realidad nosotros hemos estado acostumbrados a escuchar que los árboles en la zona de los bosques vienen a ser los pulmones del planeta, cuando casi no es así. Quienes realizan la mayor cantidad de fotosíntesis vienen a ser todo el volumen de organismos productores, o sea, combinados aquí algas y cianobacterias, pero a nivel de hábitats marinos principalmente las cianobacterias. Y claro, sin duda alguna no pueden faltar los organismos descomponedores. ¿Qué sería de ellos si es que no los tuviéramos para cerrar los ciclos? Pese a ser cuerpos de agua bastante voluminosos, poseen una gran estabilidad en cuanto a salinidad, en cuanto a pH y en cuanto a temperatura. Porque en cuanto a temperatura, apenas la primera capa, la capa superficial, es la que marca una temperatura superior, una buena temperatura. Pasados los primeros metros de profundidad, el resto se mantiene en una constante, decrece absolutamente. Hay una temperatura realmente baja. Entonces, por eso lo consideramos como una parte de estabilidad. En cuanto a la producción primaria, lo que mencionábamos justo hace un momentito, les comentaba este dato que debido al enorme volumen de los océanos, los microorganismos marinos, principalmente el ciano, realizan la mitad de la fotosíntesis mundial. Entonces, tienen un papel primordial en este proceso. La mayor parte del carbono fijado por los microorganismos autótrofos permanece en la zona eufótica. ¿Cuál era la zona eufótica? Vamos hacia la derecha. ¿A qué llamábamos zona eufótica? ¿A qué llamamos zona eufótica? Acuérdense, de acuerdo al grado de penetración de luz iba esto. Voy hacia la parte derecha en el esquema. Mal les han hecho las vacaciones. Esto que les estoy marcando con amarillo, esto viene a ser la zona eufótica. ¿Dónde están los productores primarios? Perfecto, donde están los productores primarios, la zona en la que penetran abundantemente la radiación, caracterizada por tener una alta temperatura. Entonces, como hay una buena radiación, por eso pueden realizar sin problema el proceso de fotosíntesis los organismos fotosintéticos. ¿Y a qué nos referimos con la fijación de carbono? Porque tenemos que entender lo que estamos leyendo, por eso me detengo aquí. La gran mayoría del carbono fijado por los microorganismos autótrofos, ¿cuál es ese carbono fijado? El CO2. Muy bien. Así como en el ciclo de Calvin, ¿no? CO2, exactamente. La gran mayoría del carbono fijado por los microorganismos autótrofos permanece en la zona eufótica, la zona de la primera capa, la zona superficial. Se fija, ellos desarrollan el proceso de fotosíntesis. ¿Y cuál es el producto de la fotosíntesis? Se emana oxígeno, es verdad, pero ¿con qué objetivo hacen la fotosíntesis? Para proveer oxígeno. Bueno, de suerte, siempre les digo esto a mis estudiantes, de suerte para nosotros que se desprenda oxígeno. Suerte, tan generosos ellos. Pero piensen con un poco de egoísmo. Ellos no hacen para darnos oxígeno, lo hacen con un fin propio. ¿Para qué? Para Obtener materia orgánica. Perfecto, para procesar materia orgánica. Por eso, Sería la aquí les dice, glucosa. muy bien, sobre todo lo más fácil de procesar, glucosa. Solo el 1% del carbono orgánico alcanza el mar profundo. Claro, porque ustedes saben que ya por acá, que les marco en el gráfico, les marco con azulito, por acá están organismos heterótrofos.
y ellos son los que consumen ese carbono orgánico. Así que pensar que restos de carbono orgánico pueden llegar a las zonas profundas, bajísimo, un poco porcentaje. Hablamos de un 1%. Principales fuentes de carbono en el océano: carbono orgánico disuelto, carbono orgánico particulado y el hidrato de metano. ¿Cuál es la diferencia entre el carbono orgánico disuelto y el carbono orgánico particulado? ¿Qué piensan ustedes? ¿Alguna idea? Disuelto ya nos hace referencia como que está mezclado con agua. En ambos casos están suspendidos, digámoslo, en el agua, pero hay una diferencia entre los dos. Particulado, disuelto, si yo les dijera, aunque ustedes ahora no lo sepan, por tamaño, por grosor, ¿cuál vendría a ser más grueso, el particulado o el disuelto? El particulado. Muy bien. Tiene que ver con el diámetro de las partículas, exactamente. Entonces, para que nosotros nos hagamos una idea, el carbono orgánico disuelto son unas fracciones mínimas, bien pequeñitas, que se suspenden con facilidad en el agua. Y en cuanto al tamaño, el carbono orgánico particulado tiene un diámetro mayor. ¿Quiénes podrían sedimentar con mayor facilidad? ¿Carbono disuelto o el particulado? ¿Cuál de los dos? Chicos, por el tamaño de la partícula, vamos, despertémonos un poquito. ¿El particulado? Claro, por el mayor tamaño tendrían esa tendencia a poder sedimentar con mayor facilidad. El océano también presenta bicarbonatos y ya vimos, incluso hablamos un poquito sobre la formación de esos bicarbonatos. CO2 disuelto, es innegable, es indiscutible que tengamos esta presencia por la misma relación que hay con la atmósfera. Así como habíamos detectado algunas zonas a nivel de los lagos, por ejemplo, vamos a tener también algunas zonas en estos cuerpos acuáticos. Zona litoral, lo mismo que nosotros habíamos comentado anteriormente. O sea, es la zona que está más cerquita al estrato tierra. Nosotros decimos aquí que está determinada por el nivel extremo de la marea alta y el nivel de la baja mar, donde se encuentran los microorganismos fotótrofos y los heterótrofos. Al haber aquí una variedad por la cercanía al estrato tierra, haber una variedad de nutrientes, desde luego se van a generar y a desarrollar una serie de tipo de microorganismos heterótrofos y obviamente por la cantidad de luz que incide también vamos a tener organismos autótrofos. A continuación, y alejándonos hacia la parte horizontal, ya no tan a la orilla, lo llamaríamos nosotros, sino un poquito más, la zona nerítica. Ya se va abriendo, ya vamos un poquito más mar adentro. Luego tenemos la zona pelágica, que para nosotros aquí viene a ser la parte de mar adentro, ya perfectamente el cuerpo acuático como tal, ya no guarda mucha relación con la parte de las orillas, la zona de las orillas, la zona pelágica. Vamos a tener aquí diversidad de microorganismos, sobre todo coincide con la gran parte con la zona fótica, en la que penetran en buena cantidad los rayos de luz. Vamos a tener bacterias de tipo cianobacterias y algas. Por lo tanto, la productividad
a nivel de los microorganismos fotosintéticos es bastante alta. Vamos a tener una buena producción primaria. Formas de fijación van a estar limitadas, depende de la concentración de fosfatos, que les afectan más a las algas que a las mismas bacterias. Uno de los requerimientos, les había mencionado en su momento, para el desarrollo de las algas suele ser la presencia de fosfatos. Y en cuanto a profundidad, ya no hacia lo horizontal, sino hacia lo vertical, luego de la zona pelágica, y ya yéndonos un poco a la parte afótica, donde ya van a escasear los rayos de luz, tenemos lo que se conoce como zona batial y zona abisal. O sea, abisal ya en las profundidades. A nivel de la zona afótica, decimos que el 90% de los nutrientes se reciclan en lo que llamamos bucle microbiano, y que la intensidad de la luz pues dependería mucho de la turbidez y de la profundidad. Mientras más turbia esté el agua, menos luminosidad va a penetrar al cuerpo acuático. Mientras más profundo sea el cuerpo acuático, menos cantidad de luz llegará hacia esas zonas. Les decía que en general, no solo sino en general los ambientes naturales son considerados como oligotróficos. Depende de algunos factores, claro que sí. Mucho tiene que ver con la incidencia de actividades antrópicas. Puede que haya sido un ambiente natural, pero si ha sido ya intervenido o en la cercanía se desarrollan actividades antrópicas, es muy probable que ya no tengamos algo tan oligotrófico, porque la misma presencia del hombre o de animales va alimentando con nutrientes esa zona. Fitoplancton y zooplancton. ¿Cuál es la diferencia? Empiezo por acá. Fitoplancton y zooplancton. La dimensión. Ya. ¿Qué más? El zooplancton más no se refería a la parte animal y el fito a la parte vegetal. Toda la parte vegetal, bien. Profe, también el zooplancton se alimenta del fitoplancton. Exactamente. Bien. Plancton, al fin y al cabo, plancton en general, vienen a ser todos los organismos que como son de un tamaño reducido, son muy pequeños, se dejan llevar por la corriente. Ese es en general el plancton. Entonces, reconocemos los dos segmentos, el del fitoplancton. Fito es un prefijo que suele estar relacionado con la parte vegetal, pero aquí se incluyen también todo lo que son cianobacterias y algas. Zooplancton, muy bien lo decían ustedes, con los animales, relacionados con los animales. Sí, digamos que son los invertebrados, aquí tamaño pequeñito. Entonces, en cuanto a diversidad, abundantes, muy diversos. Como son pequeñitos, agrupados, ya vienen a contribuir y a ser el equivalente a un número considerable de biomasa. Aunque yo les he mencionado los principales representantes del fitoplancton y del zooplancton, en realidad, como plancton, están inmersas bacterias, organismos arqueanos, protistas, sin duda alguna, animales, mismos vegetales, e incluso, pese a que no son organismos vivos, hasta virus. Hay un papel importantísimo que cumplen los virus a nivel de los océanos. Y sobre todo se lo estudia aquí, claro, por el volumen de cuerpo de agua.
vienen a ser entidades de control del incremento bacteriano. ¿A qué tipo de virus me referiré? Estos que controlan la densidad poblacional bacteriana. Chicos, ya se van a ir a almorzar luego. Estamos participando. Si yo les digo que los virus cumplen un papel importantísimo a nivel de los océanos, es porque vienen a controlar la densidad poblacional bacteriana. ¿A qué tipo de virus me estaré refiriendo yo? Bacteriógrafos y los protozoos también me parece que controlan la densidad poblacional. Como virus, exactamente. No son los únicos, muy bien, Vicky. Los protozoos también, porque están formando parte del zooplancton. Entonces vienen a alimentarse de estos microorganismos. Pero como virus, muy bien, los bacteriófagos. Si son específicos de bacterias, pues los bacteriófagos son uno de los agentes controladores de la densidad poblacional bacteriana a nivel de cuerpos marinos. ¿Se acuerdan del neuston? Del neuston que nosotros veíamos en los lagos. Dentro de todo el plancton que hay a nivel de la primera zona, los que corresponden a organismos fotosintéticos, que son algas y cianobacterias, esas son las que conforman el llamado pleustón. Principalmente algas y cianobacterias, porque claro, están en el primer estrato, en la capa superior. Esos son los que conforman el pleustón. Y ahora, si en el plancton agrupábamos a microorganismos de todo un poco, pero que tenían algo en común, y es que tienen un tamaño tan pequeñito que se dejan llevar por la corriente, en el necton vienen a estar todas las especies que como tienen ya un mayor tamaño y pueden vencer a la corriente marina mediante natación, ya desde luego tienen una capacidad diferente, una ventaja diferente frente a estos microorganismos del plancton. ¿Y quiénes vienen a ser? Prácticamente los vertebrados. Entonces, como parte del plancton, y especialmente el zooplancton, estaban los invertebrados, mientras que los vertebrados forman parte del necton. En cuanto a los estuarios, decimos que los estuarios son más productivos que el mar y que las aguas continentales, y que la fotosíntesis casi siempre supera a la actividad respiratoria. En otras palabras, descifrando todo esto, predominantes a nivel de los estuarios vienen a ser los organismos productores, algas y cianobacterias, que superan en cantidad y por mucho a los heterótrofos, porque quienes hacemos actividad respiratoria somos los heterótrofos. ¿De acuerdo? Les decía que estos es un poco complejo porque no los podemos catalogar como ecosistemas solo de agua dulce o solo de agua salada, porque llega un punto en el que se alimentan de ambos casos. Haya una alimentación de agua dulce hacia la zona marina. Entonces se acarrea un sinnúmero de grupos microbianos con ello. Podríamos hablar de los estuarios a nivel de la parte alta, la parte media, la desembocadura, en cuanto a cómo va avanzando el tema de salinidad. Vemos que conforme avanzamos hacia la desembocadura, aumenta la salinidad. Por eso en algún momento se mencionaba que ya hacia estas zonas, me parece que lo hicimos cuando hablábamos de los ríos, porque los ríos llegan a desembocar en la zona de los mares. Y decíamos, ya cuando está próximo a desembocar en la zona de los mares, los organismos, en cuanto a extremofilia, los que predominan son los halófilos o al menos los halotolerantes.
Sustratos. Esto de limo, de arena, arena o roca, vienen a ser sustratos de distinto tipo. Básicamente minerales, que son uno de los aportes que pueden estar inmersos en esta afluencia. Y en cuanto a los tipos de corrientes, empezamos con una corriente lenta y va avanzando en velocidad hasta que ya en la desembocadura nosotros tenemos una corriente bastante rápida. Comunidades microbianas que nosotros podemos encontrar en ambientes acuáticos, prácticamente de todo. Vamos a encontrar nosotros bacterias, géneros varios, gram positivas como gram negativas, de todo. Algas. De los grupitos que más destaca aquí, el de las clorofitas y el de las diatomeas. ¿Las diatomeas tenían la opción de ser pluricelulares? Pregunto yo. Las clorofitas en ese grupito estaban uni como pluricelulares, pero las diatomeas no. Las diatomeas son algas únicamente de tipo unicelular. Y podemos encontrar también levaduras, hongos unicelulares. A nivel de ecosistemas acuáticos, muy poco probable el desarrollo de mohos, justamente por la conformación, por la constitución que tiene, porque el micelio vendría a descomponerse, pero sin duda alguna levaduras, sí, levaduras podemos encontrar. Ni se diga el caso de los protozoos, formando parte de ese zooplancton, están el grupito de los protozoos. Papeles de macro y de microorganismos. Bueno, lo hemos conversado ya en varios momentos. Hablamos de macroorganismos y mencionamos que la producción primaria pues la realizan las bacterias y las algas microscópicas. Al haber una presión y temperatura elevado, ya sabemos, el metabolismo se vuelve lento porque no todos los grupos microbianos se encuentran dentro de su zona de confort, lo cual no necesariamente les implica una muerte inmediata, simplemente una ralentización en cuanto a su metabolismo. Una zona eufótica no corresponde a una posibilidad de refugio para los organismos, debido a que hay una mayor rapidez de los peces y por lo tanto vienen a ser consumidos. En cuanto a los microorganismos, pues como microorganismos o tomados como microorganismos, decimos que la biomasa se sitúa cerca de la superficie, va disminuyendo conforme a la profundidad. Lo que mencionábamos hace un rato, que las levaduras son más frecuentes que hongos marinos, porque se diseminaría el micelio. Hay bacterias que son barotolerantes y barófilos, y sin duda alguna, estos sí que vienen a formar parte de la comunidad autóctona, sobre todo a nivel de los fondos marinos. Hablando del análisis microbiológico y del control sanitario de agua, ustedes pueden corroborarlo cuando ya les toque estudiar la legislación ambiental, y yo les decía que en el TULSMA, esto lo topé en la parte de aire, en el TULSMA, en el libro sexto, están todos los apartados relacionados con aire, agua y suelo. Y cuando se va a hablar de un análisis microbiológico de aguas, sin duda alguna, el interés radica en los microorganismos patógenos. Microorganismos patógenos, bacterias, virus, protozoos. Se transmiten a través del agua, que es el medio de contagio, y son importantes, son de prioridad, porque producen enfermedades en el ser humano. Entonces, tipos de bacterias, que lo
habremos escuchado incluso en algún momento, las famosas salmonelas, el vibrio cólera, la E. coli, legionela, que lo conversábamos la vez anterior, virus, un sinnúmero de virus, bastante conocido para nosotros, el rotavirus, por ejemplo, los enterovirus, que nos causan las afecciones intestinales, parásitos, que no es el campo de estudio en esta carrera, pero en parasitología entra todo lo que son las amebas, Giardia lambia, ciclóspora, etc. Entonces, ese viene a ser el punto de interés en cuanto al control microbiológico de las aguas. ¿Okay? Vamos a avanzar un poquito y vamos a aprovechar vamos por acá. Vamos con la parte de la microbiología del suelo. Vamos con el último apartado correspondiente a la microbiología del suelo y empezamos con los horizontes. ¿Qué vienen a ser los horizontes del suelo? La división. ¿Ya? ¿Qué más? Las capas. Las Los capas. estratos. Ajá, las capas o estratos. Muy bien, esos vienen a ser los horizontes. Y nosotros aquí vemos citados en el esquema el O, el A, el B, el C. Según otros autores, incluyen otro estrato, como por ejemplo el de la roca madre. Si nosotros vemos aquí, les marco, en los primeros estratos, ¿a quiénes encontramos con predilección? Miren, ¿a quiénes encontramos? Miren la coloración de los primeros horizontes. Podría ser hongos. ¿Solo los hongos serán? Conjunto de Los otros. microorganismos, que es un suelo rico en nutrientes y por ello funcionan los cultivos. Ujú. De hecho, cuando ustedes necesitan hacer un cultivo, ¿cómo identifican que una tierra es buena en cuanto a coloración? La que tiene el color más El color oscuro. Más oscuro. Más oscuro. Mientras más oscuro, eso es lo que siempre nos han dicho, mientras más oscuro sea el color, mientras más negra sea la tierra, es buena. Ya vamos a ver qué tiene de bueno esa tierra, qué sustancias tienen esas tierras. Y en todo caso, a nosotros lo que nos interesa son los grupos de microorganismos. Así que vamos a tener de todo un poco. Vamos a tener bacterias, vamos a tener hongos, hasta algas podemos encontrar en el suelo, además de otros organismos como los invertebrados, grupos de organismos invertebrados. ¿Qué de bueno tiene esa tierra, que es tan negrita que nosotros la vemos ahí? Tiene materia orgánica. Si vamos a hablar de la fracción orgánica, toda la parte orgánica que hay en el suelo, miremos hacia la derecha. Porque formando parte de la fracción orgánica, nosotros vamos a tener a la misma materia orgánica, pero también a la parte de la biomasa, como flora y como fauna. O sea, los organismos vivos que están presentes a nivel de suelo. En cuanto a la materia orgánica, podemos encontrar nosotros materia orgánica fresca y humus. Y en el humus, o formando parte del humus, sustancias húmicas y sustancias no húmicas. ¿Cuáles son las que nos interesan y las que otorgan esa coloración? Pues las húmicas, las sustancias húmicas. Como sustancias húmicas,
¿qué tipo de compuestos encontramos dentro de las sustancias húmicas? Entonces, como sustancias húmicas, tenemos los ácidos fúlvicos, que son de tonalidad amarillenta, los ácidos húmicos, de tonalidad marrón, y las huminas, que son las de color negrito. Entonces, el humus es una fracción de toda la parte orgánica que hay a nivel de suelo, pero interesa mucho por la cantidad de nutrientes que le representa a un microorganismo. Hablemos de la textura del suelo, porque el suelo está formado por agregados estructurales. Y si nos vamos a la parte superior izquierda, nosotros les vemos aquí a los agregados estructurales, pero observando de mejor manera, en medio de esos agregados estructurales, nosotros vemos unos espacios. Entonces, son los intersticios, y esos intersticios suelen tener dos tipos de rellenos: aire y agua. Lo interesante sería que exista un equilibrio entre aire y agua. Miren ustedes en la parte inferior, nos vamos a dirigir a la parte inferior derecha, y hay un versus del suelo ideal y un suelo compactado. ¿Qué es lo que yo veo en el suelo ideal? En el suelo ideal yo veo una proporción, un número equitativo entre la cantidad de agua y de aire que existe a nivel de los intersticios. Pero, ¿qué pasa en el suelo compactado? ¿Qué es lo que predomina en el suelo compactado? Agua. Muy bien, suelos compactados llenos de agua. En contraposición, ¿qué es lo que escasea? El aire. El aire. Exacto. Por lo tanto, en cuanto a requerimientos oxigénicos, ¿qué tipo de ambiente se genera en suelos compactados? Un anaerobio. Un ambiente anaerobio. Muy bien. A nivel de los suelos compactados, lo que predomina en los intersticios suele ser agua. Escasea el oxígeno y por lo tanto esto da paso a la generación de una anaerobiosis. Esta disponibilidad de agua es bastante alta, pero muchas veces excede la capacidad de uso de los microorganismos. Nos vamos hacia la parte de la pantalla, la parte izquierda. Vemos algunos agregados y, entre otros, quisiera resaltar y les marco con rojo el nombre de estas partículas. Partículas de arcilla. Veo por aquí agua. Perdón, chicos, creo que fue mi conectividad. Retomo un poco. Les decía que vamos a centrar nuestra atención hacia la parte izquierda de la pantalla y miremos, entre otros agregados estructurales, las partículas de arcilla que están ahí. Partículas de arcilla, veo por aquí la presencia de agua, veo por acá la presencia de aire y quisiera que me comenten ustedes, asociado a la partícula de arcilla, ¿qué es lo que ven? Materia orgánica. Muy bien, exactamente, materia orgánica, muchas gracias. Asociados a las partículas de arcilla, nosotros vemos materia orgánica. De hecho, este es el cuadro de la textura del suelo, en donde tenemos, de acuerdo al tamaño de las fracciones, repartidos en tres: arena, arcilla y limo. En cuanto a
la importancia que tiene esto para el desarrollo de los microorganismos, ustedes ven recalcados las partículas de arcilla. Las partículas de arcilla, porque como lo vimos anteriormente, son las que permiten esa adherencia o esa atracción hacia la materia orgánica. Así que permiten que los suelos sean ricos en materia orgánica. Y, en consecuencia, mientras más materia orgánica hay, permite el desarrollo de comunidades microbianas y también el desarrollo de otros organismos asociados, como lo vimos, como el caso de los invertebrados. Hay algunas características del suelo que es importante irlas analizando para que nosotros entendamos todo lo mencionado. El primer punto, que tiene que ver este intercambio iónico con los fenómenos de nutrición. Así que tenemos estas siglas C y C que hacen referencia a la capacidad de intercambio catiónico. En la parte inferior nosotros estamos viendo un esquema. Esa mancha de color marrón que nosotros vemos aquí, esta mancha de color marrón, viene a representar una partícula de arcilla. Son las partículas de arcilla. ¿Cuál es la carga que presenta esta partícula? Miren ustedes. ¿Qué carga tiene? Miren ustedes el esquema. Carga negativa. Carga negativa, exactamente, tiene carga negativa. Muy bien. Entonces, las partículas de arcilla, y bueno, no solo las de arcilla, sino en general la materia orgánica, tienen una carga negativa. Y como carga negativa pueden atraer a cationes. Entonces, se convierten en intercambiadores catiónicos. Cationes como, por ejemplo, tenemos el calcio, tenemos el magnesio, tenemos cationes de potasio, tenemos los mismos hidrógenos y demás. Intercambiadores, ¿por qué? Desde luego, los que aquí compiten duro son los que tienen una mayor carga. Por ejemplo, el calcio está ocupando bien el puesto que podrían utilizar los dos potasios. Entonces, para que pueda ingresar el potasio, tendrían que liberarse calcio. A eso nos vamos refiriendo con intercambiadores catiónicos. Pero una forma de irles atrayendo es tener presente a nivel de suelo este tipo de sustancias. Las arcillas, la materia orgánica en general, sobre todo materia orgánica rica en sustancias húmicas, que es una de las fracciones que hay por ahí. Los agrónomos, de hecho, suelen hacer una medición cuando hacen sus estudios de campo para ver qué tan bueno es un suelo, miden el valor de la capacidad de intercambio catiónico. Entonces, cuando ven un bajo nivel, un valor bajo, eso a ellos les dice que hay una baja habilidad para retener nutrientes, que es un suelo bastante pobre en materia orgánica. ¿De acuerdo? Lo vemos también por acá. Vemos ahí en el esquema en la parte inferior, ahí le vemos a una partícula de arcilla de materia orgánica y le ven ahí con las cargas negativas. Y en cada una de las cargas atrayendo a un catión. Hay un análisis que se hace en el esquema y que les muestra que, por ejemplo, el calcio compite con magnesio en las posiciones de intercambio. Y como el calcio hace esta competencia, eso impide que el magnesio pueda ser aprovechado por la planta. Es poco aprovechado por la planta en realidad. Equilibrio. Hablemos un poco de cuál viene a ser el equilibrio. Nos referimos al equilibrio cuando los iones que están presentes en la solución tienden a ser retenidos por la fase sólida. Va a depender de la naturaleza del ion, del tipo del absorbente, de la reacción que haya en la solución, pero cuando prácticamente vamos a saturar las posiciones que están en esa fracción sólida. En cuanto a la actividad enzimática microbiana,
bueno, viene a ser amplia y variada. De hecho, ustedes lo irán leyendo porque las enzimas vienen a intervenir en gran parte de los procesos del suelo. Intervienen a nivel de la formación de moléculas orgánicas dentro de los ciclos como el del nitrógeno, el del fósforo, el de carbono. Vienen a intervenir, por ejemplo, a nivel de procesos de mineralización, cuando se da la liberación de los nutrientes inorgánicos que proceden de materia orgánica. Como a partir del orgánico se pueden generar los compuestos inorgánicos. Intervienen en la inmovilización de algunos nutrientes, en procesos como la fijación biológica del nitrógeno. Gran parte de los microorganismos a nivel de suelo producen enzimas que son de tipo extracelular. Estas enzimas, les decía, se producen durante el metabolismo, durante la vida propia del microorganismo, pero también durante su muerte. El momento en el que estas enzimas ya son secretadas y están en el medio externo, pasan a formar parte de la biomasa microbiana o de pronto pueden ser absorbidas hacia la materia orgánica. Dentro de los grupos enzimáticos que podemos encontrar a nivel de suelo están, por ejemplo, enzimas como las oxidorreductasas, en donde está la catalasa, que es una de las que ya nosotros conocemos. Están las transferasas, las que transfieren o van colocando grupos químicos, y las principales, las que intervienen en muchos procesos biotecnológicos. Son sumamente importantes y más aún, imagínense a nivel de suelos, cuando nosotros lo que nos interese son los procesos de bioremediación. Celulasas, lipasas, glucosidasas, fosfatasas, ureasas. Las hidrolasas son sumamente importantes, muy importantes. Capacidad amortiguadora, la capacidad buffer de los suelos. Gracias a esta propiedad natural que tienen los suelos, se estabiliza el pH cuando al suelo es agregado un elemento ácido o alcalino. Entonces, ¿a qué llamamos o qué entendemos nosotros cuando decimos que el suelo tiene una alta capacidad amortiguadora? Quiere decir que puede absorber más ácido o más bases sin que haya un cambio contundente, un cambio drástico en el pH. ¿Para qué es útil entender esto? Porque muchas veces, dependiendo del pH, nosotros vamos a tener la disponibilidad de algunos nutrientes. Por eso interesa que el pH en el suelo sea estable. Con ciertas variaciones, porque sí que las he visto también con ciertas variaciones, un pH entre 5 o 6,5, que es ligeramente ácido, hace que los nutrientes estén disponibles para el suelo, para que a partir del suelo las plantas puedan tomarlos. Se hablan de aproximadamente 17 nutrientes, que son los que estarían disponibles a ese pH. Dentro de la textura que nosotros habíamos visto de suelo, entre arenosos, arcillosos, limosos, por la atracción o por la relación que tienen con la materia orgánica, los suelos arcillosos son los que permiten amortiguar más, son los que tienen mejor capacidad de amortiguación. Hay varios minerales. En cuanto al contenido mineral del suelo, hay algunos que pueden ayudar a amortiguar más esos cambios de pH. Voy por acá. Cuando el pH está muy alto, ayudan óxidos, óxido de calcio, el óxido de magnesio, por ejemplo. Y cuando está muy ácido, por ejemplo, los óxidos de aluminio, el hidróxido de hierro. Sirven para enmendar ese pH. En cuanto a la atmósfera, si bien nosotros hace un momento mencionábamos qué es lo que está presente a nivel de los intersticios de los agregados de suelo, y decíamos, vamos a encontrar oxígeno. Claro que sí, vamos a encontrar la presencia de oxígeno, pero no es lo único que vamos a tener ahí, porque podemos encontrar también otros gases. Gases como el CO2, podemos incluso encontrar
la presencia de metano, sulfuro de hidrógeno, vamos a tener etileno, vamos a tener amoníaco y demás. CO2. Mientras más microorganismos tengamos presente a nivel del suelo, mayor sea la respiración microbiana. Acuérdense que nosotros como microorganismos que realizamos, como organismos, perdón, en general, que realizamos el proceso de la respiración celular, vamos emanando CO2. Así que mientras más heterótrofos existan por ahí, el contenido de CO2 va a ser bastante alto. Si es que estamos hablando de un suelo en el que se esté desarrollando un cultivo y sobre todo haya procesos de maduración, vamos a tener incluso la presencia de etileno. Si es que hablamos de suelos inundados en los que predomina un ambiente anaerobio, vamos a tener la capacidad de encontrar gases, claro que sí, pero un gas como el metano. Hablamos entonces de una profundidad y de la materia orgánica en relación a los microorganismos. Entonces, a mayor cantidad de materia orgánica que suele darse en los estratos superiores, vamos a tener una mayor capacidad de absorción, claro que sí. Más materia orgánica, más absorción y menos y mayor capacidad de degradación. Vamos bajando, vamos adentrándonos un poco en la profundidad y vamos a tener una menor absorción y una menor capacidad de degradación. Hay algunos factores que influyen en la abundancia y la actividad microbiana del suelo. Por ejemplo, el arado. Vamos a tener suelos sin arar, que tienen una alta humedad, van a tener un alto contenido de carbono, van a tener una alta concentración de microorganismos. Claro, se mantienen intactos, sin haber sido tocados. Pero conforme vamos removiendo a través del arado, aumenta la ventilación. Por lo tanto, esto es útil para que prolifere ahí una vegetación y cuando prolifere la vegetación va a aumentar sin duda alguna la cantidad de microorganismos. De hecho, esa es la razón por la que antes de proceder a la siembra, siempre hacen el arado del suelo. Ese suelo necesita oxigenarse, necesitan removerse los nutrientes, necesita que se dé condiciones homogéneas. Una humedad ideal para un suelo, decíamos, no queremos un suelo inundado, que tenga condiciones ideales. Suele darse entre el 60 al 80%. El exceso, lo mencionábamos hace un momento, produce la saturación de los poros, haciendo que baje la cantidad de oxígeno disponible. Podría llegar a evidenciarse una cantidad excesiva de metano, de gas metano propio de una zona anaerobia. Y esto interviene incluso en el estímulo para procesos de desnitrificación. A nivel de pH, la actividad de los microorganismos, bueno, y organismos en general a nivel de suelo, suele verse inhibida cuando los suelos son muy ácidos. Suelos ácidos y en extremo ácidos, acuérdense que afecta a las proteínas y no solamente a proteínas estructurales, sino a las enzimas que están produciendo estos organismos en suelo. Entonces, les inhibe. Hablábamos de un valor ligeramente ácido. Les decía, suele haber variantes en cuanto a los datos del valor de pH ideal según algunos autores. Nosotros aquí tenemos, por ejemplo, un valor de pH ideal que es el de 6,5. Suelos con pH muy ácidos acumulan hierro y aluminio, lo cual genera bastante toxicidad. En suelos de este tipo se puede dar una enmienda para tender a la neutralidad y se hace con cal. Esa es una enmienda cálcica.
y es bastante barato. Hay otro tipo de enmienda que puede darse en estos suelos, que es el azufrado, pero es más costosa. Entonces, el problema, como les mencionaba hace un momento, en este tipo de suelos que son muy ácidos, es que van acumulando elevadas concentraciones de elementos como el aluminio, como el hierro, como el manganeso. La fumigación también. La fumigación, sin duda alguna, puede donar moléculas que son recalcitrantes, que no pueden ser metabolizadas por los microorganismos, no se degradan y entonces resultan tóxicas para la microbiota. Estas moléculas, de hecho, pueden presentar tres efectos. O de plano, algunos productos resultantes de la fumigación podrían ser inocuos, es decir, que no causen efecto alguno. Podrían inhibir la parte metabólica del microorganismo o pueden estimular a ese microorganismo. ¿De acuerdo? En cuanto a la temperatura a nivel de los suelos se ve influenciada por el contenido de agua y el contenido de luz. Desde luego la luz que incide en los primeros estratos. Mayor contenido de agua, más baja es la temperatura que existe a nivel de los suelos. Es así que no solo en agua, sino a nivel de suelos nosotros encontramos a los organismos psicrófilos, pero como también podemos encontrar a organismos mesófilos y también a organismos termófilos. La luz penetra pobremente, porque ya el suelo es otro ambiente, es un ambiente lleno de partículas o constituido por partículas, así que penetra poco. Hay una marcada diferencia, marcada notoriedad en cuanto a los organismos fotoautótrofos, que va a ser una diferenciación entre las comunidades superficiales y las que están presentes a nivel de la profundidad. ¿De acuerdo? Entonces, este es el preámbulo para que nosotros vayamos hablando sobre la microbiota que está presente a nivel de suelo. Únicamente hemos hablado de generalidades. Generalidades en cuanto a los horizontes, para que sepamos o recordemos que los horizontes son los estratos que están a nivel de suelo. Nos interesan mucho los primeros estratos por el contenido que hay en ellos. En cuanto a la materia orgánica, interesa la fracción de humus y sobre todo las sustancias húmicas. Sustancias húmicas como los ácidos fúlvicos, los ácidos húmicos y las huminas que le dan esa coloración negruzca. En los intersticios de los suelos puede estar presente oxígeno y agua. Lo que se quiere es que existiera un equilibrio entre estos dos elementos. Ese sería el suelo ideal. Un suelo compactado no aporta, hay un alto contenido de agua, escasea el oxígeno y es la base para el desarrollo de un ambiente anaerobio. Hablamos sobre la textura del suelo. De acuerdo al tamaño de los agregados estructurales, vamos a tener suelos arenosos, arcillosos y limosos. Lo que nos interesa a nosotros con predominancia son los suelos arcillosos, porque la arcilla, como en general toda la materia orgánica, tiene carga negativa, lo cual hace posible que puedan atraerse algunos cationes que son bastante útiles. Pensemos que por acá están rondando microorganismos y que eso les sirve para su nutrición. Entonces decíamos, cuán útil vienen a ser estas partículas, las de arcilla, la materia orgánica en general, para poder retener a los nutrientes. Vemos el calcio, vemos el magnesio. ¿Quiénes vienen a utilizar esos nutrientes? Los organismos vivos, los microorganismos en el suelo o las plantas que se desarrollan a partir de ese suelo. Enzimas, en el suelo vamos a tener algunas. Dentro de las principales, las enzimas hidrolasas, que suelen ser enzimas extracelulares. Esas interesan muchísimo y les prestamos atención, sobre todo cuando nosotros estamos trabajando en procesos de remediación. Suelos con capacidad amortiguadora y por excelencia los suelos arcillosos impiden que hayan variaciones bruscas en cuanto a pH. ¿Se puede enmendar? Claro que sí. Hay
algunos compuestos que pueden ayudar a enmendar ese pH, óxidos e hidróxidos. Acuérdense que a nivel de la atmósfera de suelo no solamente vamos a encontrar oxígeno, depende de las condiciones. Podemos estar encontrando CO2, gran cantidad de CO2, si quienes predominan ahí son organismos heterótrofos. Podemos encontrar incluso metano si las condiciones son anaerobias. Factores que influyen en la abundancia y en la actividad microbiana del suelo, decíamos, arado. Con arado o sin arado vamos a ver una diferencia entre la carga microbiana, pero definitivamente en vegetación, sin duda alguna, es importante la presencia de un suelo arado, porque oxigena, ventila, mezcla nutrientes y demás. Y donde hay vegetación, van a empezar a colonizar nuevamente los microorganismos. Hay que tener cuidado con la humedad del suelo. Es importante un contenido de agua, pero no un exceso. Valores referenciales entre el 60 y el 80%. Mucho cuidado con los suelos que son muy ácidos porque tienden a acumular algunos elementos que resultan ser tóxicos. La enmienda más barata y más fácil que hay para los suelos ácidos, cal. La fumigación. De plano, puede despertar ahí, nosotros podríamos encontrar organismos bastante interesantes para estudiar, como los microorganismos que podrían estar metabolizando este tipo de compuestos, o de pronto hay organismos que se vean inhibidos por la presencia de estos compuestos. En cuanto a temperatura y luz, íntimamente relacionados. La luz penetra pobremente en los suelos, y pues la temperatura va a ser alta a nivel de las superficies, pero va a descender conforme avancemos en la profundidad. Hasta aquí vamos a revisar el contenido el día de hoy, chicos. No sé si hay alguna pregunta. ¿Preguntas de pronto? No, profe. Listo, chicos, entonces si no hay preguntas, pues vamos a quedarnos hasta este punto y nos estaríamos encontrando nuevamente el día de mañana. Les agradezco mucho, que tengan una